después editar esta grabación y poderla compartir también. Tenemos invitado a nuestro amigo Fernando Sandoval a esta sesión que va a hablar un poco sobre elecciones hacia una continuidad familiar emprendedora. Fernando es director académico del Instituto de Familias Empresarias de México y América Latina, del TEC de Monterrey. Fernando es doctor en Ciencias Administrativas y Empresariales por el ISADE en Barcelona, en España, y estudió también un postdoctorado en la London Business School. Bueno, además de profesor y consultor en empresas familiares de hace más de 15 años, también Fernando tiene un curso en estos sistemas MOOC. Yo creo que fue uno de los emprendedores y primeros en partir con estas metodologías de cursos masivos online en Coursera y en edX sobre empresas familiares. Y la verdad que también me sorprendió el número cuando lo vi, 15.000 estudiantes, ¿no? Tuvo alguna vez Fernando en su curso, ¿no? Una cosa que increíble, con más de 20 países distintos, ¿no? Y actualmente su investigación está centrada en temas de dinámicas intergeneracionales, intercambio de conocimientos de grupos familiares, mecanismos de gobernanza en países de Latinoamérica, y justamente lo que hoy día nos va a presentar Fernando tiene que ver como parte de este libro en que fue colaborador con otros colegas también de México en este libro que se editó este año en Family Entrepreneurship, muy interesante, un libro que recomiendo revisar, editado por Palgrave hace unos poquitos meses atrás. Fernando nos va a comentar de eso. Y Fernando también está lanzando un nuevo libro en las próximas semanas. Es una novedad, ¿no? Family Business Heterogeneity, en una perspectiva histórica que se va a ser lanzada en los próximos semanas, así que también lo invitamos a conocer parte de este libro. Pero bueno, le voy a dejar de compartir para que Fernando también nos pueda comentar sobre este interesante tema relacionado con la continuidad, la educación en familias empresarias. Así que, Fernando, todo el tiempo para ti disponible para que te podamos escuchar. Muchas gracias a todos por conectarse en esta sesión. Excelente, muchísimas gracias, Claudio, por la invitación, y muy contento de estar con todos ustedes para compartir estas ideas que hemos ido trabajando ya a lo largo de bastante tiempo en las investigaciones aquí en el Tecnológico de Monterrey, y con este trabajo arduo que hemos ido haciendo con este libro que estaremos lanzando aquí con Claudio sobre heterogeneidad en la empresa familiar latinoamericana. Y parte de este libro y del otro libro de Family Entrepreneurship es justamente el poder entender el emprendimiento familiar y cómo potenciar que las empresas familiares puedan pasar de ser una empresa familiar a realmente una familia empresaria y emprendedora. Entonces, básicamente, sobre eso estaré platicando algunos minutos. Una vez que haga la presentación, pues abrimos, ¿verdad?, la conversación a conversar sobre todos estos temas. Ahí la foto que mostraba Claudio ya era de hace mucho tiempo, ¿verdad? Aquí estaba yo más delgado, pero la pandemia, ¿verdad? Pues así es esto. Y bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Y déjenme iniciar con una historia, ¿verdad? Y les presento a Sharon. Sharon tiene 21 años, estudia mercadotecnia, ¿verdad? Está en el séptimo, octavo semestre de esta carrera, y es parte de una tercera generación de una empresa familiar que tiene 80 años en el mercado y que se dedica fundamentalmente a la venta de esculturas y artesanías de arte prehispánico, fundamentalmente para el mercado en Estados Unidos. Es una empresa familiar mexicana
Y el asunto es que en el 2017 Sharon se da cuenta y ve que su padre y director general de esta empresa de la segunda generación, pues está muy preocupado. La empresa ha empezado a perder valor, la situación se empieza a poner difícil y Sharon, ¿verdad? Que ha crecido en la empresa familiar, que la ha visto, que estudia la carrera, quiere apoyar a la empresa, quiere impulsar, tiene ideas frescas, nuevas de qué hacer, pero como ustedes saben, y en muchas empresas familiares, ella dice, mire, yo quiero crear un proyecto emprendedor para ayudar a la empresa familiar. Hablé con mi papá y mi tío, que son los dueños y trabajan en la empresa o parte de los dueños. Dice, pero siento que mis palabras se las lleva el viento. Es decir, no logra que pueda entrar a poder impulsar sus proyectos, su idea dentro de la empresa familiar. Sin embargo, ¿verdad? Ella insiste, insiste, logra convencer al papá y el tío. Es una empresa que ya había trabajado con ciertos temas de empresa familiar, que ya tenía un consejo de familia y logra, ¿verdad? Que le permitan presentar parte de sus ideas en este consejo de familia y finalmente logra entrar y impulsar proyectos en la empresa familiar. Después de 2 años, arte prehispánico, ahí está una escultura y zapoteca, ¿verdad? De las que hacen. eh, y, eh, pero después de 2 años se había convertido en una importante y sólida empresa productora y ya exportadora de artesanía y regalos de lujo. Y fíjense, pasó de un mercado principal solamente de Estados Unidos a llegar a 28 países. Es decir, tuvo un crecimiento eh, exponencial. Y Sharon jugó un papel relevante en poder trabajar en esta transformación. Básicamente lo que hizo Arte Prehispánico con el impulso de Sharon fue crear un nuevo modelo de negocio totalmente distinto para la exportación, sobre todo hacia Rusia y China, y con la incorporación de nuevos materiales que estuvieran adecuados a esa cultura. Pero sobre todo lo que logró hacer fue eh, eh, hacer todo esto con la participación de los dueños, de su papá, de sus tíos, de su abuela, en la co-creación y trabajar varias generaciones juntas para un proyecto común. Esto les llevó en este tiempo a definir una nueva visión de futuro de la familia empresaria orientada a la innovación, al emprendimiento y, y uno de los grandes aprendizajes y situaciones que sucedieron en esta empresa fue un cambio de mentalidad en el mindset de su papá, del director general que tenía todo el peso y toda la carga de la empresa y la familia, y se dio cuenta de que tenía que tener un estilo de liderazgo con una orquestación distinta donde pudiera compartir mucho más ese liderazgo y dar espacio y apertura eh, a más, a tanto a familiares como a no familiares dentro de la empresa. Entonces esto fue algo muy importante. Sharon, al ingresar, ¿verdad? Aprende a escuchar también, ser paciente y entender los distintos puntos de, de los fundadores, de los dueños, de su papá, de sus tíos, y con estos proyectos y este impulso también fue ganando confianza de los directivos no familiares para impulsar estos proyectos. Y todo esto pudo hacerse con un programa que es el que nos ha permitido hacer la investigación, que se llama Creación Estratégica de Valor en la Empresa Familiar, que hacemos acá en el Tecnológico Monterrey, en el Instituto de Familias Empresarias, donde Arte Prehispánico, con esta intención de Sharon, pues entra a este programa, ¿no? En este programa, ahí pueden ver una foto, ¿verdad? Con papás, hijos, distintas generaciones, eh, profesores, consultores que participan. Ya han pasado más de 150 familias empresarias que están estudiando su carrera, donde prácticamente llevamos a los papás y a los alumnos al aula, ¿verdad? Para trabajar en la creación de valor de la empresa familiar. Entonces, este trabajo entre generaciones y al mismo tiempo que lo hemos ido corriendo, que ya son 7 años consecutivos del programa, hemos podido ir levantando también la investigación
sobre este tema. Y este cambio de mentalidad, y después de que entraron a este programa, Jorge, ¿verdad? El papá de Sharon, nos comenta y nos dice que al inicio del programa, dice, yo veía a Sharon solo como mi hija pequeña, ¿verdad? Ahora la aprecio como profesionista y emprendedora y aporta mucho a la empresa. Es decir, la relación entre las distintas generaciones, ¿verdad? Y de Jorge en particular con Sharon, cambia radicalmente después de entrar y entender este programa. Y creo que este es uno de los elementos fundamentales para poder lograr el emprendimiento familiar. Al final, ¿verdad? Que logra eh, esta empresa, y les diría muchas de estas empresas, obviamente en distintas formas y con distintos proyectos, pero es mejorar el desempeño económico de la empresa, ¿verdad? Es decir, de una situación que venía en declive, logra darle la vuelta, ¿no? Pero sobre todo aumenta esas posibilidades de continuidad y trascendencia. Se involucra Sharon en la empresa, ya estaba por tirar la toalla, ¿verdad? Como decimos por acá, porque no era escuchada dentro de la empresa familiar, pero el abrir estos espacios, el permitir estos proyectos, permiten esa continuidad y abre nuevas oportunidades a las nuevas generaciones. Esto es fundamental en el libro que estamos en coautoría con Claudio, y hacemos una descripción de cómo muchas de estas generaciones que están en carrera profesional a través de estos estudios del GES, en un porcentaje muy, muy grande, no quieren participar en la empresa familiar, ¿verdad? Pero cuando uno les abre la opción del emprendimiento, de que pueden generar nuevos proyectos, es cuando realmente se puede entrar a poder o que las nuevas generaciones vean esto como grandes oportunidades e irse involucrando en la empresa familiar, lo que va aumentando esta capacidad de continuidad. Y básicamente, después de platicarles esta breve historia, que así puedo irles contando muchísimas, al final, derivado de la investigación, eh, hemos encontrado que las familias empresarias, o qué lecciones o qué debemos hacer para promover en las familias empresarias el emprendimiento familiar. Un elemento fundamental, muy importante, es desarrollar la capacidad de las familias de aprender a emprender. Es decir, que puedan desarrollar esta habilidad para potenciar el emprendimiento entre las distintas generaciones. Sobre esto, ¿verdad? Hay literatura escrita que ya mencionaré un poco más adelante sobre el emprendimiento transgeneracional, etcétera. Pero aquí lo que voy a comentarles en este primer elemento es cómo ayudar a las familias a desarrollar realmente esta capacidad, esta competencia, en estos casos de éxito que hemos ido documentando y encontrando. Y un segundo elemento es este concepto de la gobernanza para el emprendimiento. Es decir, todos los acuerdos, todo el orden que necesita el sistema familiar empresarial para que tengan una adecuada toma de decisiones que le permita entre generaciones fomentar el emprendimiento. Entonces son dos conceptos fundamentales que hemos encontrado y que han funcionado muy bien para que las familias puedan seguir avanzando y pasar de una empresa familiar donde viven todas de una empresa, o toda la familia vive solamente de una empresa, y no de una familia empresaria o emprendedora donde hoy pueden dedicarse a hacer arte prehispánico y mañana pueden entrar a cuestiones de energías limpias, por ejemplo, o estar generando distintos emprendimientos. Entonces, si las familias tienen una estructura, una gobernanza, y tienen la capacidad, la competencia de poder impulsar a las siguientes generaciones para lograrlo, se convierten más en una familia empresaria, emprendedora. En el libro también
nosotros analizamos los distintos disparadores. En América Latina notamos que, por darles algunos datos, la empresa familiar latinoamericana, según el último reporte que hicimos de STEP del 2019, tiene una mayor orientación emprendedora que las contrapartes de Norteamérica y de Europa, ¿no? Por ejemplo, eh, nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué va detonando el emprendimiento familiar en América Latina? Y una razón que nosotros encontramos es que se empieza a dar estos dos lecciones en las familias empresarias, ¿verdad? Cada vez más miran a emprender. La propia eh, en un estudio que presentó aquí la doctora Fonseca, que hicimos en el instituto, ¿verdad? En FERC Spanish sobre el COVID, encontramos, por ejemplo, que la capacidad emprendedora para sortear la pandemia y los tiempos que estamos viviendo, pues fue el elemento central para salir adelante. Pero esto no se da en todos los países necesariamente del mundo, sino lo traemos más en América Latina. Eh, Cuando hablamos de capacidad para potenciar el emprendimiento, y es la primera lección de dónde surge o cómo se puede ir potenciando este emprendimiento. Lo primero es la inspiración. Eh, la inspiración, ¿verdad? No proviene de la magia es decir, la inspiración de las nuevas generaciones proviene de otras personas, ¿verdad? Todos ustedes que trabajan con empresas familiares saben, ¿verdad? Que existe o se habla, ¿verdad? Así entre comillas del gen emprendedor, pero es estas nuevas generaciones que trabajan, que desde chicos van entendiendo y aprendiendo sobre la empresa, ¿verdad? Viven todo el tiempo a través del ejemplo con emprendedores, con familiares que están corriendo una empresa, y esto les da una propensión, digamos, natural hacia el emprendimiento. Pero esto se ve potenciado por todas las historias, narraciones de los abuelos, de los fundadores, de cómo lograron hacer la empresa, cómo pasaron las distintas crisis que hemos tenido en América Latina, ¿verdad? Cómo se han ido reinventando todas estas empresas a través del tiempo, esta resiliencia, ¿verdad? Y esto va generando esta cuestión emprendedora, pero también surge de otros emprendedores fuera de la familia empresaria, ¿verdad? Y en muchas universidades, se promueve el emprendimiento y llevan casos de éxito, o profesores, nosotros les llamamos profesores inspiradores aquí en el TEC, ¿verdad? Que a lo mejor tienen una empresa, que van, platican, tienen una charla o dan todo un curso, y esto va inspirando a las nuevas generaciones hacia el emprendimiento. Entonces es algo que las familias empresarias deben aprovechar, deben identificar y seguir promoviendo esta inspiración en las nuevas generaciones hacia el emprendimiento. Pero luego de la inspiración hay que pasar a la motivación, porque sin motivación, pues no hay acción. Eh, y es una motivación genuina, como en el caso de, de Sharon, que quería realmente ayudar a la empresa familiar, llevar nuevas ideas, pero también hemos encontrado otros chavos que su motivación genuina está en hacer emprendimientos que no estén relacionados con la empresa familiar, que sean totalmente nuevos, que puedan aportar distintas cosas a la empresa familiar. Y entonces no hay que cerrarse, ¿verdad? Cuando platicamos con los dueños, con los que están liderando la empresa familiar en las siguientes generaciones, es tomar, identificar cuál es esta motivación intrínseca, genuina, que tienen las nuevas generaciones. Y aquí hay un elemento fundamental que aparece en todas estas nuevas generaciones, y es el impacto que quieren lograr en la sociedad, que usualmente está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, una mayor conciencia por poder impactar de manera positiva en el medio ambiente, disminuir la pobreza, el trabajo con los derechos humanos. Es decir, estas nuevas generaciones tienen una conciencia distinta a la que teníamos o las que tenían, ¿verdad? Otras generaciones. Eh, Porque además, pues es una necesidad imperante, ¿verdad? Lo que estamos viendo del cambio climático con las inundaciones en Europa, en China, en todos estos fenómenos que están
sucediendo, pues ahí está claramente este impacto y estas nuevas generaciones traen esto y es algo que se puede aprovechar en el seno de la familia empresaria para impulsarlo. Estamos también nosotros haciendo una investigación justamente de cómo o cuáles son las expectativas entre distintas generaciones en una empresa familiar relacionada a los objetivos de desarrollo sostenible. Y un tercer elemento fundamental es que no hay que forzar, es decir, estas nuevas generaciones no deben eh, decirles qué proyecto de emprendimiento en particular deben hacer, sino más bien seguirlos, invertirlos, ser más abiertos a que puedan generar proyectos emprendedores y no forzarlos a que sientan un compromiso de hacer X o Y emprendimiento muy directo. Entonces, este elemento de la motivación hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que estar inspirando. Luego hay que aprovechar esta motivación intrínseca, seguir a estos emprendedores. Pero fíjense, un concepto que hemos descubierto es algo que le hemos llamado el laboratorio de emprendimiento o que la empresa familiar, la familia empresaria, puede hacer algo así como una incubadora de nuevos proyectos familiares emprendedores. Muchas familias lo hacen, pero hay que crear este espacio eh, en infraestructura, pero también este espacio donde las nuevas generaciones pueden fallar, probar y acertar con sus distintos emprendimientos, ¿verdad? Todas estas metodologías. Y fíjense que emprender en una familia empresaria, comparando con los emprendedores que no vienen de una familia empresaria, pues es mucho más fácil y rápido hacerlo si se proviene de una empresa familiar. Porque hay recursos que ya tiene la empresa y que se puede proveer para estos nuevos emprendimientos, recursos económicos e intangibles como la red de contactos que ya tienen los fundadores y que pueden impulsar los fundadores que pueden impulsar estos emprendimientos, incluso pueden generar todos estos fondos como familia empresaria de capital semilla, financiamiento, para que estos emprendimientos se den. Entonces hay que crear este espacio para permitir, ¿no?, que mi empresa familiar sea como una incubadora donde las nuevas generaciones puedan de manera sistemática estar generando nuevos productos, nuevas ideas de negocio en innovaciones dentro y fuera de la empresa familiar. Y finalmente, hay que propiciar o hay que aprovechar a la familia empresaria que usualmente se complementan en distintas habilidades, conocimientos, para que puedan formar un equipo familiar emprendedor. El equipo es la base del aprendizaje, ¿verdad? No hay que impulsar que sea una sola persona controladora que toma todas las decisiones en la empresa familiar, a avanzar hacia un equipo que pueda estar dialogando, que dé guía y brújula a estos nuevos proyectos emprendedores, que pueda transmitir el conocimiento y como le pasó a Sharon con ese comentario que hace Jorge al final, empoderar a estas nuevas generaciones para poder avanzar en estos proyectos emprendedores. Entonces, cuando identificamos que trabajar con una familia empresaria es ayudarles a convertirse en una familia emprendedora, desarrollando, ¿verdad?, todos estos elementos junto con ellos. Y esto es parte de lo que está en ambos libros y que vamos mostrando a través de todos estos ejemplos de más de 6 años en los que hemos ido trabajando con las empresas familiares. El segundo elemento fundamental y muy importante es crear una gobernanza adecuada. Y cuando hablamos de gobernanza, pues es quien pone orden en este sistema de emprendimiento, es decir, cuáles son las políticas y criterios que una familia empresaria debe tomar en cuenta para fomentar el emprendimiento. Y eh, describimos, ¿verdad?, que hay un montón de políticas que implica el diálogo que usualmente se hace dentro del Consejo de Familia, pero también puede ser en un comité. Y uno es el propósito, ¿no?, criterios sobre el propósito y los valores que tiene la familia empresaria, es decir, definir el sentido y razón para impulsar el emprendimiento familiar. Nos ha tocado ver cómo
nuevas generaciones, ¿verdad? O un poco al revés, la empresa, o no importa de qué generación, por ejemplo, hay un proyecto emprendedor que impacta de manera negativa el medio ambiente, ¿no? Por poner un ejemplo. Y a lo mejor esto va en contra del propósito y los valores de la familia empresaria, ¿verdad? Y entonces, esto debe estar claro, que sí se vale, qué proyectos emprendedores sí se pueden poner y qué proyectos emprendedores no se van a impulsar dentro de la familia empresaria porque hay una tradición, hay un propósito y unos valores que la familia empresaria tiene que cuidar, ¿verdad? Y entonces esto usualmente se hace o se define o tiene que estar alineado estos proyectos emprendedores a la visión de la familia empresaria, hacia sus valores y lo que quiere realmente impulsar. Eh, También, ¿verdad? Hay que definir qué tipos de emprendimiento se están dispuestos a promover, ¿verdad? Puede haber emprendimientos relacionados con la empresa matriz, ¿verdad? Diversificaciones, como en el caso que les mostré de Sharon, pero puede haber emprendimientos no relacionados, que tienen nuevos productos en nuevos mercados y hay que tener las reglas y los acuerdos y también o tener claridad en cuáles serían estos distintos tipos de emprendimiento y cuáles sí o no la familia empresaria va a impulsar y promover. Porque eso está luego ligado a este elemento fundamental que es la propiedad de estos nuevos negocios, es decir, quiénes van a ser los dueños de estos nuevos negocios. Y entonces, en estos criterios y políticas, a veces, ¿verdad? Los nuevos emprendimientos relacionados, pues en un porcentaje a lo mejor mayor, ¿verdad? Dependerá cada familia, pero usualmente en los relacionados la mayoría de las acciones queda en el grupo familiar actual y un porcentaje menor en el nuevo negocio, perdón, en el emprendedor, ¿verdad? 80% en el holding, el nuevo emprendedor tiene un 20%, cambia el porcentaje, pero a lo mejor en los negocios no relacionados cambia, ¿verdad? Y el emprendedor de la nueva generación tiene un 60% del negocio y ya sea que la holding o miembros familiares individuales aportan el otro 40% del negocio y entonces las nuevas generaciones sienten que tienen un nuevo negocio que es de su propiedad, que es con este que están relacionados, o puede ser simplemente que puedan estar financiando un nuevo negocio y la propiedad queda en el nuevo emprendimiento. Pero esto es algo que las familias empresarias tienen que dialogar y definir cuáles serían estas políticas y estos criterios. Otro elemento fundamental es definir cómo se van este proceso de emprendimiento. Es decir, desde la ideación hasta el prototipado, la ideación de soluciones, eh, cómo se va a apoyar al emprendedor en este laboratorio de emprendimiento, definirlo, darlo a conocer a las nuevas generaciones y ver qué sistema se va a llevar a cabo para eh, llevar a cabo este proceso de emprendimiento de las nuevas generaciones que está ligado a este seguimiento y asesoría, ¿verdad? Hay familias empresarias que eh, no solo dan el dinero o el financiamiento, sino que también nombran un comité o establecen ciertas personas que sean mentores de estas nuevas generaciones y los vayan guiando en su proceso emprendedor o contratan instituciones educativas, una incubadora de empresas o profesores expertos en emprendimiento que vayan asesorando a estas nuevas generaciones. Y esto también es algo que se debe discutir y generar y establecer en esta gobernanza para el emprendimiento. Eh, hay más elementos, ¿verdad?, que hemos encontrado y que es fundamental, por ejemplo, la evaluación del emprendimiento. ¿Quién debe evaluar si el emprendimiento va a ser, tiene potencial para que pueda darse entonces el financiamiento, hacerse socio, etcétera? Muchas familias dependerá del tipo de emprendimiento, si es relacionado o no. Usualmente si es relacionado puede ser un comité dentro de la empresa, de la propia empresa familiar, ¿verdad? Que se crea con ciertos directivos familiares y no, que van evaluando el emprendimiento de estas nuevas generaciones.
A veces si es no relacionado, pues no se involucra la empresa, pero sí un comité que parte del consejo de familia y que puede ir generando toda esta evaluación. Lo mismo sucede con quien va a elegir el tipo de emprendimiento, básicamente si se aprueba o no este emprendimiento para ser apoyado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento? Muchas familias empresarias establecen un porcentaje de los dividendos o crean un fondo a través de los family offices para impulsar los nuevos negocios, ¿verdad? Y entonces hay un fondo dedicado exclusivamente a financiar proyectos emprendedores de las generaciones actuales y de las nuevas generaciones. Y una vez que todo esto sucede, ¿verdad? Es cómo poner en marcha el emprendimiento, ¿no? Cómo aconsejar, dar seguimiento, evaluar, pero también, ¿verdad? Y usted lo sabe bien, pues muchos proyectos emprendedores fracasan. O puede ser que haya accionistas de estos nuevos negocios que ya no quieran participar en estos nuevos emprendimientos. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de salida de los accionistas que no quieren continuar? ¿Qué pasa si el emprendimiento fracasa y yo ya di un dinero, va a fondo perdido, no va, etcétera, capital semilla? Entonces, todo esto implica un trabajo importante con la familia empresaria para ir generando esta gobernanza del emprendimiento. Entonces, por un lado, debo desarrollar esta capacidad, esta competencia, aprovechar el impulso de las nuevas generaciones, pero también debo generar todas estas políticas y criterios para tener una gobernanza adecuada y el impulso del emprendimiento. Esto usualmente, ¿verdad? En familias que van desarrollando su institucionalización, pues se pueden poner en la constitución familiar, en el protocolo, en fin, pero lo importante es tener esta discusión. Esto, pues es apasionante y puede llevar mucho tiempo con las familias ir discutiendo todos estos elementos. Al final, y para pasar, a mí me interesa mucho, ¿verdad? Que podamos dialogar y abrir el espacio y a poder despertar la inquietud e ideas en ustedes, pues decirles que impulsar el emprendimiento familiar es clave para la continuidad de las empresas familiares. ¿Ah? Crear nuevas empresas, innovar modelos de negocios, impulsar el emprendimiento transgeneracional, pues es fundamental. Eh, yo, eh, eh, y esto, ¿verdad? No debe hacerse desde la empresa familiar, que este es un concepto que impulsamos en este libro, sino desarrollar esta capacidad en la familia emprendedora. Porque entonces esto se convierte en parte del legado y el capital social como familia, no solo como empresa, ¿no? Se van formando a las nuevas generaciones como emprendedoras. Eh, Ahí Pramodita Sharma, ¿verdad? Tiene un libro importante sobre estas cuestiones de emprendimiento y cómo formar a las nuevas generaciones, parte de lo que aquí vimos, ¿no? Lo que es un hecho es que para trabajar en la continuidad es mejor formar a las nuevas generaciones como buenos emprendedores que solamente como buenos gestores de la empresa familiar. Y esto va acentuando un liderazgo familiar emprendedor, ¿verdad? Se mete en la cultura, en la forma, en la toma de decisiones, en una mayor apertura, un mayor dinamismo, una forma de pensar distinta que hace que las familias se vayan consolidando como emprendedores, ¿no? Y finalmente, pues es esta idea de que hay que tener esta capacidad de potenciar el emprendimiento a través de desarrollar esta competencia y esta gobernanza del emprendimiento familiar. Pues estas son de manera muy rápida, breve y tal, y solamente un extracto de lo que hemos tomado de estas investigaciones, pero que creemos muy relevante para fomentar el emprendimiento familiar. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos, ¿verdad? Y poder compartir estas dos ideas sobre el emprendimiento familiar. Así que, sin más, pues abrimos la conversación, ¿verdad? Todas las preguntas, dudas, comentarios, eh, ideas, ¿verdad? Que Muy tenemos en bien. esta comunidad de FERC. Muy Muchísimas bien. gracias. Gracias, Fernando. Muy interesante. Muchas gracias por